Como sabemos, tenemos este último tema que dejamos en el tintero en la ocasión anterior, que tiene que ver con la lectura, el cómo poder leer en público. Y esto será fundamental. Habíamos ya adelantado que era necesario el seguir todos los signos de puntuación para dar un énfasis adecuado, sobre todo cuando son lecturas que no conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Yo traje en este momento literatura, la mayor parte que es de José Muñoz Cota. ¿De acuerdo? Como sabemos, el maestro Muñoz Cota, él era maestro de oratoria, pero también de literatura. Él escribía poemas y escribía y tenía una retórica brutal. En ese sentido, les traigo varios, ¿sí? Varios libros que podemos escoger para que vayamos leyendo y que empecemos a tener ese énfasis necesario. ¿Okay? Sabemos que son libros que no han leído y por eso escogí precisamente al maestro Muñoz Cota. Tenemos, por ejemplo, títulos como La democracia secuestrada. Tenemos títulos como La primavera del invierno. Tenemos títulos como Fernando el Magnífico, como Mi corazón velaba, Cartas para Alicia, su esposa, Asaltos de magia, La vejez jubilosa, Canto a Juchitán, básicamente ahorita es lo que les traigo. También traigo otro que no es del maestro Muñoz Cota, este es de la maestra Alicia, la esposa de José Muñoz Cota, que se llama Inquietudes. Entonces tenemos diferentes libros. ¿Y cuál sería la mecánica? Siéntanse libres de escoger alguno. Y vamos a empezar a leer. Pero, ¿de qué se trata? Reitero, de que sea una lectura interesante para el público. No es una lectura plana. Muchas veces tenemos ese vicio. Empezamos a leer y es plana completamente nuestra lectura. No, quiero que nos cuenten lo que tiene plasmado el libro, para que todos lo podamos saborear, literalmente hablando. ¿De acuerdo? Insisto, ¿es difícil? Sí, porque es una lectura de primera vez, ¿no? Pero insisto, hay veces que luego nos cuesta trabajo leer nuestros propios trabajos. Entonces, si empezamos a trabajar con una lectura en voz alta, con literatura que no sea nuestra, estaremos del otro lado. ¿De acuerdo? Para ello, tenemos aquí el atril para que se puedan ayudar. Aquí sí, del atril, para poder tener el libro, para poder manipularlo de manera adecuada. Y pues vamos sobre ello. ¿Estamos de acuerdo? Pues voluntarios, pueden escoger ustedes el libro que quieran y que empecemos a leer. ¿Qué les gusta? Aproximadamente unos 5 minutos cada quien para empezar a trabajar con este tipo de ejercicio. ¿Sale? ¿Quién quiere empezar? Bien. Ya sé, ya. Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres empezar? Adelante, por favor. Entonces, de aquí, de todos los libros, tú escoge el que tú quieras, siéntete libre. Alicia Pérez. ¿El de Alicia Pérez? Sí. Perfecto, muy bien. Ese es de la maestra Alicia, sí. Vejez alegre. Sí, ahorita pueden repetir libro, no hay problema, no pasa nada. Exactamente, o sea, no lo van a leer completo, entonces no pasa nada, ¿de acuerdo? Nuevamente, por favor, como sigue siendo una situación de oratoria, lo que vamos a hacer es presentarnos,
tu nombre, nos dices qué libro nos vas a leer y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Buenas noches a todos. Mi nombre es José Manuel Cortés de la Rosa. El libro con que les voy a dar lectura se llama Inquietudes, de la licenciada Alicia Pérez Salazar. Empiezo con el título. Dice aquí, Francisco Villa, epígrafes. Por la calidad humana de aquel hombre de símbolo, infantil y bárbaro, aquel señor de la victoria que fue Francisco Villa, tan incomprendido como amado, dentro y fuera de México, y en cuyo nombre se cometieron muchos crímenes, y cuya memoria no ha sido respetada como debiera por algunos villistas de paga, que en la época actual desacreditan a la revolución con sus transgresiones del orden y de la ley. Baltasar Drummond. ¿Quién osará despojarlo de lo que implantó? Mientras más tiempo pase, mejor se reconocerán sus grandes cualidades, para confusión de todos aquellos que han tratado de opacar su lustre. Ya en esos momentos, la figura de Villa va saliendo de su tumba y poco a poco empieza a ocupar su sitio que le corresponde entre los grandes caudillos militares. Nelly Campobello. Verdad es que México se presta para que escritores inescrupulosos lo presenten como un país enigmático y que consiguen, si se lo proponen, predisponer al lector extranjero a la antipatía y al recelo. Basta con exagerar los vicios y presentar los defectos aminorando las virtudes. Pancho Villa, por ejemplo, en el caudal inagotable de anécdotas, de afanes, de frenesí, de vértigo, en una época de la vida mexicana propicia para el truculento. Verdad también es que los distintos biógrafos han escrito sobre este famoso guerrillero, no se han puesto de acuerdo en el lugar de su nacimiento, porque, para algunos, Doroteo Arango nace en el rancho de Gorbojito y municipio de Cuancuename, y para otros nace en el rancho de Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango. Pero no vemos a detenernos en el lugar de su nacimiento oficial, porque lo que él nos interesa es su nacimiento militar. Y se tiene lugar en plena sierra chihuahuense, bajo los quemantes rayos del sol, cuando, inspirada por don Abraham González, toma el pueblo de San Andrés, naciendo así el caudillo revolucionario sobre quien se escribía tanto y por lo cual mucha sangre fue derramada a lo largo y al ancho de nuestra República Mexicana, fecundalizando así la tierra que más tarde daría su fruto, la libertad, a los hombres. Sin embargo, aunque sea someramente, tendremos que ocuparnos de Doroteo Arango. Tendría 16 o 17 años cuando ese peón de la hacienda de López Negrete, su familia modesta, compuesta de madre y 4 hermanos más chicos que él, 2 hombres y 2 mujeres. En esa época, en la época porfiriana, los patrones o grandes hacendados creían tener derecho de pernada, y el mencionado López Negrete, reclamando ese derecho, violó a una de las hermanas de Doroteo, quien él, saberlo, hirió al burlador y huyó para poder salvar la vida. Inútil sería decir que no robó, que no mató. Robó y mató, pero puesto en el camino del mal, tenía que escoger entre el matar o me matan. Hasta ahí. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. ¿Qué recomendaciones podríamos hacerle a José Manuel? ¿Qué notaron? Cuéntenme. Pausar un poco más. Ok. ¿Qué más? Bueno, es obvio que no le voy a dar lectura previa. Claro. Siempre hay que prevenirse, que leer lo mínimo una vez, aunque sea antes de presentarlo. Eso es lo ideal.
Pero va a haber ocasiones en las que no vaya a ser posible todo ello, ¿no? Y entonces tenemos que estar precisamente preparados para esto. ¿Y qué tenemos que hacer? Efectivamente, pausar, sí, saborear lo que estamos leyendo y darle los matices necesarios a cada palabra. Hay palabras que nos van a permitir el explayarnos dentro de la misma palabra, ¿de acuerdo? Y entonces, no sé, sin embargo, aunque sea someramente, tendremos que ocuparnos de Doroteo Arango. Tendría 16 o 17 años cuando era peón de la hacienda de los López Negrete. Su familia modesta, compuesta de madre y 4 hermanos más chicos que él, 2 hombres y 2 mujeres. ¿Sí me explicó? Y entonces empiezo a generar una narrativa y los empiezo a envolver a ustedes para que se vayan imaginando lo que yo les estoy diciendo. Les doy la oportunidad de visualizar, sobre todo en este tipo de textos, ¿de acuerdo? Habrá ocasiones en las que leamos un discurso y ahí tendremos entonces que pronunciarnos discursivamente hablando, pero aquí no. Aquí podemos ir saboreando y podemos implantar las imágenes necesarias en los cerebros de cada uno de nuestros escuchas, ¿de acuerdo? Entonces, dense ese permiso. Inútil sería decir que no robó, que no mató. Robó y mató. Pero, puesto en el camino del mal, tenía que escoger entre mato o me matan. ¿Sí me explicó? Lo van entonces ustedes visualizando, ¿no? Y se van poniendo en ese escenario. Exactamente, ¿sí? Estas correrías fueron innumerables, conociendo en esa etapa de su vida a 2 bandoleros famosos en el estado de Chihuahua, Ignacio Parra y Refugio Alvarado, con quienes se unió para poder librarse mejor de sus perseguidores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer también? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Quién lo ha notado? Exacto. Tener contacto con el público. Si yo me clavo en el libro, ya los perdí a ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es hablar más despacio para que mis ojos puedan adelantarse en la lectura, que me permitan visualizar cuál va a ser la entonación que le voy a dar a lo que necesito y que también me permitan hablar con ustedes, viéndolos. ¿De acuerdo? Y entonces de esa forma será mucho más sencillo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí. Excelente. ¿Quién más? Siguiente. Adelante, por favor. Puedes escoger de cualquiera de los libros que tenemos. Gracias. Con toda confianza. Incluso, insisto, si quieren repetir el libro, simplemente escojan una página adelante, a la mitad del libro, como ustedes quieran. Gracias. ¿Listo? Gracias, Fernando. Por favor, la tribuna es tuya. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Pues yo escuché la vejez jubilosa y pues como anillo al dedo. En el 86 fue este ensayo. Está dedicado en el 90. Bueno, ya no sé. ¿Por su nombre, hermano? Mi nombre es Edgardo Sandoval. Perdón. Y estuve pensando a ver si tenía una... Sí tiene. Tiene capítulos. Creo que cuando empezábamos éramos 9, entonces me voy a ir al 9, a ver si tiene 9. Sí tiene 9. Aquí puedes también ayudarte de sí, estos para... Sí, aquí para ponerlo. Y aquí para que te vayas sosteniéndolos. Gracias. La ancianidad y su máscara, cuyo rostro consiste en hojas escritas. Kafka. Para Alicia Pérez Salazar, ya sabemos, su esposa, porque me lleva de la mano. Asienta a San Agustín, citado por Jorge Luis Borges. ¿Qué es el tiempo?
Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. El espejo me aclara. El tiempo es una sucesión de rostros que se suceden a sí mismos. El rostro de anteayer, el de ayer y el de hoy. Ahí está el tiempo sucediéndome. Por eso Borges puede idear en una atrevida hipótesis: podríamos prescindir del espacio, pero no del tiempo. Su argumento es sutil. En un cuarto cerrado, a oscuras, prácticamente desaparece el espacio, ni sentimos que hay sentidos. Pero perdura el tiempo, sobre todo esos sentidos que aún sin saberlos los estamos queriendo. Pero, ¿por qué ha de ser el rostro humano el espacio en donde el tiempo se tiene que sentir? Y el espejo, complaciente e irónico, me responde: ¿no me recuerdas que para la filosofía nahual, la palabra rostro equivale a la palabra alma? El alma adquiere la forma de la edad y se resiente. Es la misma, son distintas sus manifestaciones, y quizás tú no lo notes, es la huella que deja el cambio inevitable. Pero el tiempo hace sentir su presencia, que es incalculable. Luego entonces, parafraseando a Pablo, el del Tarso, no ignoramos que cuando éramos niños nuestro rostro era siempre estrellado. Luego lo usaron las pasiones, los vaivenes del corazón, hasta llegar a un rostro duro, reseco, con arrugas. ¡Ay Dios! Pero si los años transcurrieran, hubieran dejado en él, como en el cuaderno, una serie de garabatos. ¿Y qué hay con la bibliografía? El rostro fluye como ese río de Heráclito, fluye sin término. Es una herencia de rostros que se desciende desde el árbol genealógico, y me llevo a preguntar: ¿y a José Vasconcelos, que por mi madre y yo tenemos rostros diferentes? La angustia de la primera arruga no es excusa de las mujeres, es común para los hombres y las mujeres. El rostro de los niños están colgados de un racimo como un árbol de esperanzas. No es el cristal adecuado para intuir el rostro del paraíso. Mas sin embargo, el hombre viejo nos confirma ese mutualismo, ya vislumbrado desde las imágenes terribles de la eternidad. Cicerón nos dice: a cuya sombra me acojo. Se explica así las desventuras de los viejitos y la razón de sus quejas. Respetar las proporciones, los estadios, las jerarquías y sobre todo los frutos sazonados de la existencia. Hasta ahí. Gracias. Muy bien. ¿Qué podríamos recomendarle? Cuéntenme. La puntuación y la respiración. Ok, sí. Perdón, ¿no? La puntuación y La puntuación. Y la respiración. La respiración. Exacto. ¿Para qué? Para fluir. Recuerden, eso que mencionas es algo muy importante, la respiración. Con una adecuada respiración vamos a fluir, ¿de acuerdo? Y también podemos hacer pausas que se consideran pausas dramáticas, cuando me paro a respirar y continúo. Y el público parece incluso apreciar la pausa. ¿Por qué? Porque es una pausa emotiva, ¿de acuerdo? No es una pausa de angustia, no es una pausa, no. Y continúo. Les doy a ustedes la oportunidad de respirar conmigo, de asimilar lo que estoy leyendo
y continuemos ahora en el viaje. Muchas gracias. Muy bien. Sí, adelante, por favor. Bien, escogemos cualquiera de estos textos, por favor, el que tú quieras. Creo que también que vale la pena hacer un comentario. Sí. Ese contacto con el público, o sea, te puedes clavar mucho con el Claro. punto y, o sea, de vez en cuando, en esas pausas, porque yo también lo estuve practicando, no sé tanto que te aprendas una línea, pero finalmente sigues el curso y empiezas a ver y ya después vuelves a meterte. Exacto. Sigas con el contacto, ¿no? Exactamente lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Esa interacción con los demás. Si yo los dejo de ver, los perdí. Porque entonces estoy leyendo para mí. ¿De acuerdo? Muy bien. Por favor. ¿Escojo una lectura? Sí. Adelante. Recuerda tu nombre. Puedes acomodar tu libro. Puedes sostenerlo con los ganchitos que tiene el propio atril. Y adelante. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a leer durante 5 minutos. Yo te diré cuando pasen tus 5 minutos y sin problema. ¿De acuerdo? Tu nombre, la lectura y adelante. Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí en este curso de oratoria, terminando prácticamente, en el cual, en lo personal, me refrescó la memoria, me refrescó algunos tics y le agradezco al maestro. Sí. Bueno, el milagro. Abrió los ojos, se puso de pie y comenzó a andar. En medio de sus hermanas que lloraban y reían al mismo tiempo. Sonámbulo, confuso, marchaba en silencio. A veces esbozaba una mueca que algo tenía de sonrisa. No se irritaba porque los curiosos no dejaban de tocar su cuerpo. Amigos y conocidos se agregaban al cortejo. Costó trabajo impedir que la muchedumbre penetrara al interior de la casa. Y adentro, Lázaro, muy fatigado, se desplomó en una silla. Estaba como ausente, sin entender nada. Comentaban afibrados que Lázaro estuvo muerto y su amigo el Maestro Jesús lo había resucitado. También Lázaro palpó sus carnes sin dolores, pero también sin pensamientos. La muerte era un sueño pesado, quizá como la caída a un pozo profundo. La gente se agolpaba afuera con murmullos desatados. Querían saber. Las hermanas mantenían cerrado el hogar. Una de ellas, como siempre, oraba y lloraba silenciosamente. La otra, de un lado para otro, ponía en orden las cosas, las limpiaba. Así pasaron los días. Lázaro se fue angustiando. Lo acosaban preguntas y dudas, discusiones y sospechas de que aquello no fuera cierto. Parientes que no lo dejaban en paz exigían milagros, hasta que Lázaro acababa por decirles con vehemencia que no se explicaba nada, que no había visto nada, que no recordaba nada. Estaba vacío, envejecido por dentro, 1000 años. Se acabó la lectura. Ok, bueno, de acuerdo. Un aplauso. ¿Qué podemos recomendarle? Díganme ustedes. Ok, fue más discursivo. Fue más discursivo. Aquí en este caso podemos tratar de hacerlo un poquito más narrativo, ¿no? Podría escucharse la voz relampagueante. Dime, ¿dónde están los crepúsculos perdidos? Y oírme responder, ¿soy acaso el guardián de los crepúsculos? ¿Sí me explicó? O sea, más... a ver si no se malinterpreta
lo que voy a decir, más cariñoso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora, y lo entiendo, estamos acostumbrados a la parte discursiva, porque es lo que hemos trabajado prácticamente todo el curso. Pero ahora había que rematar con algo diferente, ¿de acuerdo? En donde tengamos ahora esta capacidad para embelezar al público, ¿de acuerdo? Excelente, muchas gracias, muy bien. ¿Quién más? Adelante, por favor. Escoge el que quieras de entre estos. Adelante. Política. Muy bien. Nos vas a decir el título del libro. Tú lee la parte que tú quieras. Claro. Siempre con tu nombre, por favor. Soy Enrique López. Me llamó la atención este libro. Se me hace un poco polémico el título. Que el título es La democracia secuestrada. Esto puede decirse, por ejemplo, con referencia al Partido Comunista que, con ser minoritario, como ya lo dijimos, hay que aceptar que cada miembro llena los requisitos señalados dentro de una mística o de una convicción a fondo. Así los obreros de una central sindical están unidos en función de sus intereses sindicales, pero ello no es garantía de que lo estén políticamente. Y es verdad, muchos obreros en lo particular se afilian a partidos diferentes, aunque como miembros de un sindicato manifiestan su conformidad con los acuerdos tomados por su central. Pero como el voto es secreto y como el obrero entonces está fuera de las sanciones sindicales e incluso lejos de la amenaza de la cláusula de exclusión, que es el coco fatal, hay que partir del principio de que teóricamente las centrales integran al PRI, sin que los miembros de estas centrales se puedan jurar que están ardorosamente dentro del PRI. Allá, cuando era escolar, escuché este cuentecillo a manera de fábula. Es una vecindad de esa época, en una vecindad de esa época había una señorita muy fachendosa y muy pobre, que pedía prestadas a sus vecinas las prendas de vestir más importantes. Así el traje, los zapatos, las medias, etc. Con lo que la niña presumida paseaba con la ropa prestada. Algo no anduvo bien y las vecinas decidieron de común acuerdo reclamar la ropa prestada. De ese sucedido nació el proloquio. Quien de ajeno se viste en la calle lo desvisten. Supongamos todo en política es suponer que un buen día la ambición del poder enloquece a un líder obrero. Supongamos que pretende darle un albazo al jefe. Supongamos que sueña con su propio poder. Entonces, como los millones de obreros no están afiliados directamente y por su voluntad al partido, lo dejarían desnudo. El PRI está teóricamente compuesto por 3 sectores: el obrero, el campesino y el popular. El campesino tiene su fuerza en las comunidades agrarias. Estas comunidades las nombran las autoridades de la Secretaría Agraria. La CNC se sostiene en el subsidio que de la Secretaría de Asuntos Agrarios más el dinero de la Secretaría de Agricultura, etc. Luego no puede hablarse con seriedad en una auténtica organización. El PRI sigue ayuno de campesinos cuando los necesita para sus acarreos. Los gobernadores se encargan de ese negocio. Hemos llegado muy lejos siguiendo las variaciones del tema. Es un jardín con senderos que se bifurcan. Damos vuelta a una misma inquietud social, pero no hay nada de lo dicho que pueda ser tildado como una vil mentira. Hasta ahí. Gracias. Muy bien. Bien, ¿qué podemos ahora
recomendarle. ¿Quién me dice? Muy informativo. Ok, ajá. Te digo, fue muy plana su lectura, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, caímos en la parte informativa, ¿no? Y entonces nos fuimos. Y tuvimos algunos problemas, obviamente, con la propia lectura, ¿sí? Nos íbamos trompicando, ¿no? Y de repente teníamos que hacer una pausa para poder entender qué era lo que íbamos a decir, ¿no? Sí, de acuerdo. Y el nervio. Empezaste muy nervioso. Incluso hasta en tu respiración se notó esa parte de nervio. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que ahí se aplicaría lo que en una sesión inicial comentabas, ¿no? Que hay que equivocarse bien, ¿no? Sí. Que parezca no... o sea, Con toda seguridad. Y eso es algo interesante, y es algo que nos ha pasado ahorita en los que han pasado a leer ahorita enfrente de nosotros. Perdón. el bachelor. Exacto. A ver, ¿alguien se sabe el libro? No. Es más, ¿alguien se dio cuenta que, por ejemplo, Edgardo no siguió una secuencia en el libro? Se estaba saltando renglones. Nadie se dio cuenta. Yo sí, porque lo estaba viendo. Pero nadie se dio cuenta que se estaba saltando los renglones. Leyó 3 renglones de aquí, 5 de acá, 2 de acá y daba la vuelta a la página. ¿Sí? Entonces, pero lo hizo con naturalidad. Nadie lo notó. Esto lo iba yo a comentar hasta el final, pero lo tomo a colación. Precisamente por ello, nadie se sabía la lectura. Entonces, tranquilos, ¿de acuerdo? Algo que me pasó es que al inicio me sentía un poco nervioso, pero conforme iba avanzando ya me iba tranquilizando, relajando, y se me dificultaba que intentaba leer un poco más adelante para darle un poco de énfasis a la lectura, y no podía hacerlo, o sea, no me sincronizaba muy bien. Ok. Entonces cuando de repente me perdía. De acuerdo. Ya lo que estaba diciendo. Ok. Es práctica, supongo. Exactamente. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién va? ¿Quién sigue? Adelante, por favor. Tomamos cualquiera de los libros que tenemos. Adelante, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Israel Chávez. Voy a dar lectura a este libro titulado Asaltos de Magia por José Luis Muñoz Cota. José. Todas las cosas que están en el interior de la casa, todas, quieren asomarse a la ventana que da a la calle. Las cosas permanecen quietas, contra su voluntad. Les gustaría saltar, correr, volar, salir a campo otra vez. Se sienten como un venado en una jaula. Su corazón late con aventura. A la cama, por ejemplo, la vuelve loca la idea de dormir sobre la arena del mar. El buró no nació para cuidar zapatos, sino para andar descalzo por el monte. Y el ropero, tan fiel e indiscreto, ya se aburrió de estar en compañía del mismo traje para todos los días de la semana. La ventana podría decirles cuál es el camino más corto para llegar a ese horizonte. Las cosas aman la libertad, sobre todo las sillas, que padecen la humillación de la esclavitud. Tenemos hambre y frío. Necesitamos mover las piernas, los brazos. Estamos cansados de vivir de plantón. Saltar, gritar, correr a campo traviesa. Hemos jugado por años a las estatuas de marfil y a los encantados, mientras los caminos van y vienen como muchachos escolares,
en el recreo. Así hablaban las ventanas, hasta que una de ellas, ya entrada en años, fornida y decidida, se desprendió del muro y penetró al interior de la casa, sin pedir permiso. Era un miembro distinguido de la Internacional de las Ventanas y Balcones, y sabía de memoria la Declaración de los Derechos de las Cosas, artefactos y similares. Entró y se puso más peor, todavía avergonzada con su uniforme a rayas. Después salió a la calle y principió su arenga. ¿No están hastiadas de vivir de rodillas?, preguntó. La casa se estremeció revolucionariamente. Con la huelga de ventanas, la casa permaneció mutilada. Ella también podría desclavizarse de aquellos cimientos, romper sus anclas y salir al aire y recorrer esos horizontes. Muy bien. Ok. Ok. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, el tiempo, los tiempos que le fue dando, y casi vivió lo que estaba describiendo. Nos transmitía, ¿no? Podíamos ver las imágenes, veíamos las cosas, ¿no? Sentíamos incluso de repente esa desesperación de las cosas. Ajá. De sí, yo quiero salir por la ventana, sí, yo quiero desentumir las piernas, sí, yo quiero... Sí, efectivamente. Sin embargo, al final nos fuimos apagando un poco. Hay que mantenernos y de repente tratar de ir increciendo. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque de repente nos fuimos poquito a poco apagando un poco. Entonces, no, que la emoción no caiga. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos sigas transmitiendo ello, pero muy bien. Me lo estoy imaginando, entonces. Claro. La verdad es que hubo muchas palabras que no venían escritas y pues le eché de mi cosecha. Es la verdad. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí, adelante, por favor. Es el mismo. Bueno, sí. El que ahorita iba leyendo es este, ¿no? Uh-huh. Puedes escoger el mismo también, o sea, no hay problema. A ver, esto. Adelante, por favor. Nombre, libro y adelante. Gracias. Buenas tardes, estimado público. José Luis López Vallejo, a sus órdenes. Intento leer para ustedes Los calendarios secuestrados de José Muñoz Cota, dedicado a Eladio Ramírez López, que construyó un auxilio para mis metáforas. ¿Sí? Eso es lo que hace él. Tómalo con las manos, no te pelees con el libro. Nadie, al leer estos papeles, tiene derecho a usar la toga del juez. La toga es un adminículo chocante, uniforme para que el espectador se vea incudido a considerar al togado como un ser excepcional, varón con importancia y trascendente. Estos papeles mecanografiados al desaire adolecen de méritos literarios. Los críticos oficiales los condenarán a priori, filosóficamente. Son papeles desobedientes y por ello no se ajustan al método, a lógica, a preocupación literaria
Son simplemente papeles, líneas. Pero lector anónimo, no te concedo el privilegio, afuera de zoólogo o de botánico, de ninguna clasificación. Si te gustan, con su sabor a membrillo, saborealos. Si por exceso de compasión los perdonas, gracias. Pero si te desagradan, molestan o mortifican, quémalos. Te hará bien sentirte Nerón con toga. No hay destino que atente contra los calendarios. No mueren, aunque se deshojen sin sus miradas. El destino los secuestra, los condena al silencio, pero luego, cumplida la promesa de la metamorfosis, resucitan como el ácido de Betania, cuando sus manos quizás palparon el misterio. De otro modo, ¿qué finalidad podría justificar su existencia? Con esta o con aquella otra tormenta, el hombre ha sido a la esperanza, sobrevive a la teoría de sus sufragios. Si nos hubiera sido dable llevar al pie de la letra la narración de estos naufragios, asistido a una filosofía, a una religión, a una estética, el corazón, con remos heridos, no quiere rendir atributos a la nada. Confío en que el retoño de la desesperanza anuncia una aventura nueva. El humilde títere no cae derrotado cuando rompen los hilos que se les mueven. Otra mano retomará sus movimientos y volverá a ser libre a pesar de las circunstancias, con instintos de atadura. Acepto la existencia que me tocó en suerte, pero que conste que he luchado por merecer la trascendencia. El hombre, en su medida de su sangre, quiere rendirse al espacio para descansar. Otro. A través de este espacio que me define, necesito tiempo para ver otra dimensión, otro tiempo, otras posibilidades. Tiene que ser una de raíces diferentes. Hasta ahí, muy bien. Gracias. ¿Qué notamos aquí? Había algo muy evidente. Digo, no se dicta al público, ¿no? Ok. Y se estaba peleando con el libro. ¿Por qué? No hay destino que atente los calendarios. No mueren aunque se deshojen sus miradas. El destino los secuestra. Nos tenías a todos angustiados. A todos. ¿Por qué? Porque estabas como cabeceando aquí, ¿no? O sea, no. ¿Se acuerdan cuando leí el de la maestra Alicia? ¿Qué hice incluso? Me desesclavicé. Y entonces lo tomé con las manos para tener la mayor seguridad posible. Si tengo el atril lo puedo utilizar, claro, por supuesto, para eso está. Pero entonces esto no me quita el que yo lo pueda tener en mis manos. O simplemente el que con una mano pueda yo manipular el libro para que sea cómodo para mí. ¿De acuerdo? Esto es, no se peleen no solo con el texto, con el libro mismo. ¿De acuerdo? Exacto. Vean ustedes que estén realmente cómodos. ¿Ok? Y un poco más despacio. ¿Para qué? Para evitar el tartamudear. En la medida en la que vayamos pausando, nos vamos a sentir más cómodos. ¿De acuerdo? Y con la práctica definitivamente quizá lo haremos en alguna ocasión más rápido. Pero no necesariamente lo rápido es bueno. Así como no necesariamente lo lento también es bueno. Habrá momentos en los que tenemos que despertar al público. Y quizá entonces le demos énfasis a algo que tiene signos de admiración. Si nos hubiera sido dable llevar al pie de la letra la narración de estos naufragios. Aquí tenía signo de interrogación, toda la frase. Entonces ahí me permite dar ese énfasis y entonces despertar a aquel que esté dormido. ¿De acuerdo? O entusiasmar a alguien. ¿Estamos? Entonces, sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar. Y es muy importante que leamos. Cuando hayamos terminado un libro, tomemos otro. Hay que leer, leer
y cuando nos cansemos de leer, seguir leyendo. De entrada es por cultura general, pero además hay que aprender a leer en voz alta. Parte fundamental de la estructura de un orador. Necesitamos aprender a leer y a leer en público, que no es sencillo. Leer en voz alta y para mí ya de por sí es difícil. Ahora leer para los demás, un reto mucho mayor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué les ha parecido a todos ustedes este curso? ¿Valió la pena? Yo quisiera pasar a dar una lectura. Por favor, adelante. Si se puede. Pero claro que se puede. Adelante, por favor. Los libros son tuyos. Escuché el título de La esposa de Maestro Muñoz Cota y la verdad es que no se me antojó. Aquí lo tienes. Inquietudes. Así es. Pero cuando empezaba a hablar, el que lo leyó, nuestro compañero que habló de Villa, pues me llamó la atención porque de ahí soy. Después de la presentación es lo que voy a hacer. Bueno, su servidor Miguel Ángel Pérez Sánchez, señoras y señores, porque seguramente nos estamos preparando para el viernes que sigue. Amigos todos, voy a dar lectura a este libro de la maestra Alicia Pérez Salazar, mi parienta, con mucho gusto, titulado Inquietudes. Voy a seguir la lectura, si es que recuerdo dónde se quedó mi otro compañero, pero no importa si no fue así o no es así. Solo quiero decir como preámbulo que en lo personal admiro a dos personajes de la Revolución, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Particularmente a Villa tuve la oportunidad de ir a Parral, Chihuahua. Estuve donde lo mataron, en esa esquina, venía de su casa saliendo y ahí al dar la vuelta, ahí lo acribillan. Es casi una crónica de una muerte anunciada. Por más que le dijeron que se cuidara, no lo hizo. Pensó que no le iba a pasar nada. Pero bueno, después tuve oportunidad de ir a Chihuahua y conocí la casa donde vivió cuando era gobernador. Y la verdad es que, reitero, para mí es un personajazo. Bueno, empezaré. Villa le dijo así al coronel Ojara: señor coronel, ¿quiere usted decirme por qué me van a fusilar? Si he de morir, al menos quiero saber por qué. Yo he sido fiel al gobierno, junto con ustedes he corrido peligros. Creo que justo por lo que menos me digan, la causa que yo muera fusilado, y no puedo decir más porque las lágrimas hicieron acto de presencia. Como Castro le contestara que es por orden superior, Ojara le pide a Castro que no le fusile todavía, que se espere, porque va a hablar con Huerta. Unos cuantos segundos después, vuelve cabizbajo con la orden ratificada. Entonces, sucede algo inaudito. Villa, que ha dado 1000 pruebas de valor temerario, pierde la voluntad y sin poderse contener, se echa al suelo implorando. El teniente coronel Rubio Navarro, que en esos momentos pasa por ahí, se da cuenta de lo que ocurre y como sentía gran admiración por el guerrillero, pregunta indignado: ¿por qué lo van a fusilar? ¿Por qué insubordinación? Según el parte oficial, contesta Castro: ¿insubordinación? Dice usted. ¿Pero qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esa es una infamia, coronel, se lo juro. Y también pido permiso para ir a hablar con Huerta. Tardó lo suficiente como para que la orden fuera revocada, pues llegó corriendo y desde lejos gritó: suspendan la ejecución, es orden del general Huerta. Tomó a Villa por un brazo y le llevó en presencia de Huerta, donde Villa se vuelve a preguntar: mi general, ¿por qué me manda usted que me fusilen? Y con gran altanería Huerta contestó: porque así se lo requiere mi honor militar. Cuando ustedes han
oído, nuestro héroe llora profundamente, se hinca implorando al saber que lo van a fusilar. Y si es oportuno preguntar si es el llanto de Villa es debido al temor de perder la vida o si sus lágrimas son provocadas por considerarse víctima de una infernal maquinación que no solo le lleva a la muerte, sino también para siempre sus conciudadanos lo considerarán como un traidor. ¿Qué le dolía más? ¿Morir fusilado o que la historia lo presentara como enemigo de Madero y de la revolución? El alma intrincada, salvática, contradictoria, incongruente de Francisco Villa se pone al descubierto. Los psiquiatras tratarían en vano de formular una explicación, pero el fenómeno no es único. También don Porfirio Díaz, el victorioso héroe de Mihuatlán y la Carbonera, era insensible a las lágrimas. Así pues, es factible creer que no fue el temor de perder la vida lo que conmovió al máximo guerrillero, sino el llamado del destino que le estaba diciendo que él todavía asombraría a México con sus triunfos y el mundo entero con el asalto a Columbus. Huerta le perdonó la vida, pero lo mandó a México para que lo formen en consejo de guerra. Francisco Villa, entonces, pide permiso para despedirse de sus muchachitos, como él llamaba a sus soldados, y manda ensillar su caballo, que regala junto con su espada al teniente coronel Rubio Navarrete. Ya en la capital de la República, pasa 4 meses en la penitenciaría. Volverá Villa leyendo así libros fáciles a recuperar su completo dominio espiritual y a fortalecer su voluntad en acecho constante de una oportunidad para reanudar su epopeya gloriosa. Esta oportunidad se le presenta cuando lo trasladan a Santiago Tlatelolco. Entabla amistades para él muy fecundas, particularmente con un modesto escribiente de nombre Carlos Jáuregui, quien más tarde lo ayudará a fugarse. Hasta ahí. Muy bien. ¿Comentarios? Estuvo claro. Ok. Es otro tipo de libro, ¿estamos de acuerdo? En donde entonces la forma discursiva cambia. En este caso, además notamos a un apasionado del personaje. Entonces, ¿qué trató de hacer? Punch, exactamente, ¿no? Darle ese énfasis ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias. Bueno, pues quiero decirles que prácticamente estamos llegando al fin de este curso. Y, sin embargo, nos queda nuestra fiesta de la palabra. ¿De acuerdo? Esta fiesta de la palabra en la que vamos a participar y en donde se hará la entrega de reconocimientos por haber estado en este curso taller. Y quisiera comentarles ahorita que ya estamos prácticamente todos, todavía quizá faltan algunos, lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar del programa del viernes. Recordemos que es el viernes de la próxima semana. La cita es el 26 de mayo, vamos a iniciar a las 19 horas, a las 7 de la noche. De entrada dijimos, como va a ser una fiesta de la palabra, ¿qué vamos a hacer todos? De facto, ¿qué tenemos que hacer? Traer gente. ¿De acuerdo? De entrada, entonces, todos vamos a traer gente. Entonces, si quieres ya, agradecemos mucho a todos.